Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a este evento o a este seminario que viene de una línea de seminarios donde hemos tratado de ir discutiendo cosas que tal vez no están completamente resueltas, ¿no es cierto? Y que ha sido un poco en respuesta a conversaciones con amigos de qué es lo que falta, qué temas son necesarios discutir. Y este seminario en particular, ¿no es cierto?, va a tratar de abordar esta problemática, ¿no?, de materia de compras públicas en materia de tecnología. Em, el primero, si Dios quiere, de varios seminarios. Pero antes, aprovechando la instancia, les quería comentar en el fondo el contexto que se da, ¿no? Esto se da en el contexto del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho, que ve lo que su nombre dice, ¿no es cierto?, la regulación tecnológica en general, y particularmente en el contexto del diplomado en materia de Derecho e Inteligencia Artificial. Em, Tengo que darme vuelta porque no sé exactamente qué está mostrando. Eh, eh, el diplomado de Derecho e Inteligencia Artificial, unos 3 diplomados que tenemos en el programa. Tenemos un diplomado en materia de protección de datos personales, que ya partió, el de Inteligencia Artificial, que parte esta semana, el jueves, si no estoy equivocado, y uno en materia de tecnología financiera, que parte en un mes más. Em, el diplomado, en el fondo, lo que ha tratado de hacer desde que se inauguró, ¿no es cierto?, era tratar de juntar las diferentes experiencias que hay en materia de derecho e inteligencia artificial sin caer en la tentación, que puede ser justificada, ¿no es cierto?, pero nosotros tratamos de extraernos de la regulación ética de la inteligencia artificial, sino que nos enfocamos más bien en la regulación civil, contractual, ¿no es cierto?, de compra, etcétera, de inteligencia artificial, ¿no? Tampoco enseñamos a usar inteligencia artificial o a hacer inteligencia artificial, sino más bien cuál es el rol del abogado en ese sentido. Y el proceso, para contarles rápidamente, fue bastante interesante cuando lo creamos, ¿no es cierto? Parte de lo que nosotros pensábamos al comienzo, cuando se ocurrió esta idea, era qué vamos a enseñar. Y no sabíamos mucho qué enseñar porque no había leyes, qué sé yo, solo teníamos un poco de protección de datos personales, un poquito de responsabilidad civil, pero no mucho más que eso. Entonces lo que hicimos el primer año fue llamar a amigos fiscales del mundo público, del mundo privado, ¿no es cierto?, y del mundo de la defensa, a que nos vinieran a contar experiencias de implementación de inteligencia artificial dentro de su empresa o dentro de las instituciones en que estaba. Y eso fue creando, ¿no es cierto?, este núcleo, esta aglomeración de normas y de experiencias que hoy día nos da un programa bastante fuerte en relación al tema. Entonces, lo que van a aprender en el diplomado, si se inscriben, es primero, qué es la inteligencia artificial, lo más importante, qué no es la inteligencia artificial, y luego la inteligencia artificial en el mundo público, en el mundo privado. Sacamos el mundo de defensa porque nos fuimos ajustando y fueron creciendo la otra área, y eso lo estamos viendo con programas especiales, pero básicamente cómo se compra, cómo se implementa, cómo se hace seguimiento, etcétera, dentro de las instituciones. Así que, en el fondo, lo que esperamos, ¿no es cierto?, de este diplomado es que los abogados y abogadas que vengan puedan terminar y poder ir donde su empresa, donde sus clientes, y poder asesorarlos completamente en la ruta de la implementación, contratación y desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Em, entiendo, Sebastián había hecho un trabajo fantástico de conseguir un descuento a los que vinieron hoy día para el diplomado. ¿Cuánto era, Sebastián? Mm. Eso que parece tan sencillo, 20%, fueron muchas reuniones, muchas horas de reuniones con burocracia universitaria, así que tiene un mérito que tal vez no es tan fácil de transmitir, pero conseguimos 20%, ¿no es cierto?, para los que pudieran venir hoy día, estando en última semana más de inscripción. Sin dar más la lata de la venta, pasamos a lo importante del seminario, ¿no es cierto? Hoy día tenemos a dos muy interesantes y muy grandes expositores, ¿no es cierto? Primero, Andrea Ibarra, que es abogada del Comité de Contratación Pública de la Contraloría General de la República, que, valga decir, fue la recomendación que nos dio además Dorothy Pérez, la Contralora subrogante, así que lo cual nos da doble check de certeza, sin poner presión, sin presión. ¿Qué? Exalumna además de la facultad, ¿cierto? Y al profesor José Luis Lara, que también es profesor, ¿no es cierto?, de nuestra facultad, también exalumno de nuestra facultad, director del Diplomado de Compras Públicas, lo cual además también hacemos la invitación a si alguien quiere entrar al Diplomado de Compras Públicas, y director del área del Magíster de la Mención en Derecho Público, regulatorio, y además socio en PPU o Filippi, como se llamaba en mi época. Así que sin eso, les dejamos las palabras a nuestros expositores. Andrea, así que muchas gracias. Bueno,
Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que se le hizo a la Contraloría General de la República y gracias también a Matías y a Sebastián y sobre todo al profesor Luis Lara, que aquí me imagino que me va a apoyar en toda mi presentación. Bueno, darles el agradecimiento porque este es un tema que cuando la Contralora solicitó exponer, claro, en materia de tecnología, los abogados que, sobre todo yo, que revisamos y hacemos la toma de razón de los actos que llegan a la Contraloría, es un tema súper complicado, porque claro, nosotros somos abogados y claro, nos faltan, y como yo creo que los abogados de los servicios públicos, las herramientas, y hoy día les comentaba que los diplomados son maravillosos, o sea, tienen todas las herramientas que a los abogados de la administración del Estado, sobre todo, ayuda a fortalecer todo lo que viene, todo lo que hay. Y en este minuto que yo pido disculpa también porque como en el vocabulario tecnológico tal vez esté un poco bajo todos los profesores excelentes que hay acá, pero que claro, que las herramientas que hoy día nos otorgan todos los cursos, los diplomados, deberían ser casi obligatorios para los abogados que trabajamos en el servicio público. Y bueno, y con esta introducción, la materia que me tocó exponer hoy día son las compras públicas en materia tecnológica. Pero claro, si yo reviso esa tremenda título, materia de compras públicas en materia tecnológica, debí acotarlo a un tema especial. Y un tema especial que, claro, sin duda es el requerimiento. Claro, ustedes dirán, qué lata el requerimiento, pero ya en mi exposición se van a ir dando cuenta de por qué es tan importante el requerimiento. Y me acordaba también de la conversación que tuvimos con Matías hace unos días, en que me decía, bueno, ¿por qué no se aplicaban las multas si se pueden aplicar multas y solo se aplican multas en materia tecnológica SLA? Y nada más. Y yo les voy a explicar que no es que sea una idea del abogado cuando generan las bases o los contratos administrativos. No es esa una idea. Muchas veces los abogados, no sé si son todos abogados de los servicios públicos, ¿no? ¿Servicio público? Sí, muy bien. Nosotros, todavía ni siquiera parto en mi presentación, tendemos a revisar el proceso cuando ya nos llega para revisar la juridicidad o, a ver, este documento llega al final a nuestras manos, ¿cierto? Y hay, bueno, servicios que hacen clúster y que inician y que la parte técnica, sobre todo en materia tecnológica, empieza desde el inicio y lleva un abogado que, claro, a veces no tenemos idea de qué son los algoritmos, qué significa inteligencia artificial, qué es este sistema integrado y quedamos un poquito al debe y a veces, muchas veces, aceptamos lo que nos dicen los técnicos, ¿o no? A veces cuando necesitamos una solución, el informático, ¿qué nos va a decir? Cualquier cosa, cualquier solución. Y nosotros no vamos a entender nada. Y la verdad es que en esa solución que no vamos a entender nada, vamos a tener que decir, ya, bueno, sí, corresponde o no corresponde técnicamente lo que nos están solicitando. Y muchas veces esa parte técnica, cuando tú me comentabas, bueno, ¿por qué no hay más multas? Eso nunca se conversa entre la parte técnica y el abogado que genera las sanciones. Y esa es la importancia de iniciar un requerimiento técnico. Bueno, y ahora voy con mi presentación. Hoy espero no alargarme. Bueno, cuando me comentaron así como compras públicas en materia de tecnología, aparecen todos estos conceptos: tecnología, gobierno electrónico, IA, blockchain, cloud, big data. Y muchas veces cuando los servicios públicos contratan esto, nosotros, big data, desarrollo de software, o ¿será big data o necesito solo un Excel que me comentabas tú para resolver el problema que tienen dentro de los órganos de la administración? Bueno, ciberseguridad, soluciones tecnológicas, proyectos de ciencia de datos, ¿qué es esto? Y ahí está nuevamente lo positivo y donde nosotros como abogados tenemos que transformarnos y ir a los diplomados, hacer cursos y generarnos de herramientas en la materia. Ahora bien, no sé si ustedes conocen un poquito la labor de la Contraloría General de la República. Nosotros tenemos principalmente la toma de razón de los actos que vienen en la administración y yo principalmente reviso la legalidad de la toma de razón de las bases de licitación de los procesos de contratación pública.
Además, se generan auditorías, dictámenes, denuncias, y con las denuncias realizamos investigaciones, sumarios y también emitimos dictámenes. Por favor, cualquier duda, no sé si se puede hacer, esto espero que sea como un diálogo. Y en la materia de tecnología no nos quedamos atrás. Y ya les voy a ir explicando por qué. Cuando, ¿me puedo parar? Sí. Que no veo muy bien. ¿Puedo prender acá? Hay un micrófono allá. Acá. Muchas gracias. Y cuando nos generan el problema que tenemos que solucionar, y sobre todo hoy día que tiene que haber interoperatividad entre los servicios públicos, transformación digital, qué pasa con las necesidades de los software. Hoy día en presupuesto tenemos una cantidad importante para los servicios públicos y no sabemos muchas veces en qué se está comprando, en hardware, software, cloud, big data, horas hombre, servicios integrales, proyectos de ciencia. ¿Y qué es lo importante de determinar la necesidad? Lo importante de determinar la necesidad es cómo yo soluciono esa necesidad. Y ahí lo que tienen que hacer los abogados junto con la parte técnica es la preparación de la contratación. Y lo importante de aquí es que de aquí de la preparación de la contratación van a salir las cláusulas contractuales, las sanciones que yo voy a aplicar en materia tecnológica y voy a tener que relacionar ambas. Les cuento un poquito que cuando nosotros revisamos muchas veces las bases de licitación, y a veces necesitamos revisar observaciones que realiza la Contraloría. Uno, por lo general, primero conversa con el jefe jurídico o con quien revisó las bases de licitación o el contrato en el servicio público. Y a veces, cuando yo reviso bases de licitación, los criterios de evaluación no conversan con la parte técnica. Y claro, cuando tú generas reuniones con los servicios, por lo general, vienen reuniones los jefes jurídicos, los abogados que participaron en esa contratación, y a veces las dudas van básicamente por los criterios de evaluación. Yo converso con ellos y digo, bueno, este criterio no tiene mucha relación. Ah, no lo sé. Entonces no puede ser que el abogado, el jefe jurídico que revise los procesos de contratación no tenga idea de lo que se está comprando en materia tecnológica, que ni siquiera haya revisado la parte técnica y que esa parte técnica ni siquiera tenga una sanción por incumplimiento. Y entonces, claro, Matías me decía, bueno, ¿por qué no hay multas? Porque no se juntó la parte técnica con el jefe jurídico o quien revisa la legalidad de ese acto. Y es ahí la importancia del requerimiento. Bueno, y en la preparación de la contratación hay que analizar información técnica y económica. ¿Creen ustedes que hay otra información que analizar? Aparte de esto técnico y económico. Yo creo que el análisis técnico y económico, que hoy día es un requerimiento que hace la modificación de la ley de compra, analizar técnica y económicamente lo que nosotros, la necesidad, lo que yo voy a comprar, hoy día es una materia obligatoria de reglamento de la ley de compra, pero con la modificación viene a ser una norma legal. Y hoy día se solicita un análisis técnico y económico, pero yo creo que ese análisis técnico y económico debiese ser análisis técnico y económico y jurídico. Porque claro, sobre todo en materia de tecnología, hay muchas normas que los abogados desconocemos, los que nos revisamos los procesos de contratación en materia tecnológica. Pero bueno, analizar la información técnica y económica, la ley nos dice que lo primero que tenemos que hacer es mirar y consultar si existen bienes que sean de propiedad de otro organismo del Estado o servicios compartidos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos que, como órganos de la administración, porque el presupuesto es finito y las necesidades son infinitas, nosotros debemos mirar hacia otro órgano de la administración. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Ciencias? ¿Qué está haciendo en materia de transformación digital el Ministerio de Educación? ¿Qué está creando? En su proceso de contratación, ¿hay algo tecnológicamente importante que me pueda servir en mis procesos? La dirección de compras con su gran sistema de información, ¿puede ayudarme? ¿Me asesora? Claro, la dirección de compras es un órgano asesor en materia de tecnología también. Y bueno, y lo primero que tengo que hacer es consultar si existen estos bienes y servicios. Ahora, ¿cómo lo consultamos? En las páginas web de los servicios. Espero que esto sea
algo que les pueda servir y apoyar en la gestión. Y la ley nos dice, bueno, si no hay bienes de propiedad de otros organismos públicos, revisemos si existe convenio marco. No sé si ustedes conocen la terminología del convenio marco. El convenio marco, así cortito, es la licitación previa que hizo la Dirección de Compras de Bienes y Servicios para la Administración del Estado. Y los cataloga en una página que se llama Mercado Público, ¿ya? Entonces, mi obligación como órgano de la administración es revisar si existen soluciones tecnológicas, porque esa es nuestra materia que nos convoca hoy día, si hay software que se están vendiendo en convenio marco, si hay hardware, me sirve, no me sirve. Ustedes como abogados revisan antes que ese sistema o le piden a alguien que certifique que un sistema es compatible con otro sistema que estamos comprando. Tal vez lo que estoy comprando ni siquiera se adecua al sistema que tengo. Y bueno, y determinar el procedimiento de contratación y elaborar bases si es que no hay servicios tecnológicos que me puedan ayudar de otros órganos de la administración. Si no existe un convenio marco, entiendo que hoy día hay convenio marco de software, de hardware y otros convenios marcos en materia tecnológica también. Y como, claro, puede ser que no existan en convenio marco, no estén no existan en propiedad de otros órganos de la administración, determinar mi procedimiento de contratación. Y entonces, ¿qué compro? ¿Qué contrato? ¿Qué mecanismo utilizo? Hoy día, con la ley nueva que modificó la ley de compra, el artículo 35 bis señala que las adquisiciones y contrataciones complejas, y yo entendería que las contrataciones de software o de proyectos integrales son contrataciones complejas, necesitan la evaluación, necesitan un análisis técnico y económico obligatorio. Hoy día aún no ha salido el reglamento nuevo que va a modificar el reglamento que existe, más bien que revoca o que deja sin efecto el reglamento nuevo, el reglamento que existe de la ley de compra. Dice que el artículo 35 que el reglamento va a determinar por qué monto. Se va a requerir un análisis técnico y económico. Pero sin embargo eso, en las contrataciones y adquisiciones complejas, el servicio tiene que hacer este análisis técnico y económico. Y bueno, ese análisis también se tiene que hacer para un trato directo y además para las licitaciones. Y ahora, ¿qué pasa si hay bases tipo? Las bases tipo son aquellas bases que tiene la Dirección de Compras Públicas y que las ha creado y las pone en su plataforma. ¿Y estas para qué sirven? Bueno, sirven para facilitar a los órganos de la administración que utilicen esas bases tipo que ya tienen cláusulas legales y administrativas aceptadas, principalmente por la Contraloría y que han pasado la legalidad de la Contraloría, y hoy día son obligatorias. Si hay bases tipo, y hay bases, y un tiempo existieron bases tipo relacionadas a software, a proyectos integrales, a horas hombre, y habían bases tipo de cloud, de nube. La ley los dictámenes de la Contraloría han señalado que son obligatorias. Por lo tanto, si existieran bases del tipo de la Dirección de Compras publicadas en su sistema, esas son obligatorias para ustedes. Entonces ya tenemos varios componentes que no sabíamos tal vez. Primero, revisar si ese bien tecnológico existe entre otros órganos de la administración. Segundo, si está en convenio marco. Tercero, si voy a hacer bases de licitación, ¿hay bases tipo relacionadas a esta contratación tecnológica que quiero hacer? Sí, claro. Sí, lo voy a leer, cortito, sí. Sí, lo que pasa es que hoy día, claro, hoy día igual está vigente el artículo 13 del reglamento. Y hoy día, por lo tanto, es así. Es adquisición y contrataciones complejas, que viene agregando el 35, y evaluación de ofertas que restan en complejidad y aquellas licitaciones superiores a 5.000 en licitaciones y en tratos directos. Y bueno, ¿y cómo obtengo? Y ahí viene, ¿cómo obtengo la información? ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Obviamente que antes de generar mi contrato como trato directo o mis bases de licitación. Y ahí, bueno, características viene, debo obtener y analizar información de características de los bienes o servicios requeridos.
precios, costos asociados, considerando el ciclo de vida útil del bien a adquirir, y eso lo agregó el artículo 35 bis de la ley, o de cualquier otra característica que requiera para la confección de las bases. Y usted dirá, ¡ay, qué lata que tengo que hacer este análisis técnico y económico yo, un abogado! O lo reviso y tal vez voy a leer chino si no vengo a los diplomados y a los cursos que me dan las herramientas como abogado para entender estas nuevas no sé, vocabularios técnicos y normas técnicas que aparecen. Y entonces yo lo voy a revisar y lo voy a mandar a la Contraloría, porque lo más probable es que estas contrataciones tecnológicas impliquen un gran costo para el servicio, sobre todo ahora con la transformación digital. Sí. Con respecto a los bases tipo, entiendo que a fines del año pasado la dirección de Chile Compra las revocó. Sí, la dirección de Chile Compra las revocó porque no estaban ajustadas a la nueva normativa ni a los dictámenes de la Contraloría. ¿Algún apoyo? Apoyo, claramente, porque tiene muchas cláusulas legales y tecnológicas, tal vez en materia de cloud, de proyectos integrales, de software, que podrían servirles. Sí, dudas. Sí, hoy, perdón, si me estoy, disculpen si me alargo un poco. Las bases tipo de la Contraloría, en un dictamen de la Contraloría señalamos que las bases tipo son obligatorias para todos los órganos de la administración del Estado. Y entonces las bases tipo hoy día ya no existen, pero van a existir, porque hoy día la Dirección de Compra entiendo que está trabajando para generar bases tipo principalmente en materia de tecnología. Y tú me decías, bueno, ¿qué es obligatorio? ¿Mis bases tipo o las bases tipo de la Dirección de Compra? Las bases tipo de la Dirección de Compra. Y por el principio de eficiencia, economicidad, el principio de coordinación, y que ellos tienen ellos son los órganos asesores per se para todos los órganos de la administración. Y esas bases ayudan a todos los órganos de la administración. Ahora, si esas bases de licitación tipo no sirven porque, claro, el proyecto que tú quieres comprar no tiene nada de relación con ese cloud o ese sistema computacional, lo que tienen que hacer es fundamentar que dichas bases de licitación no poseen todas las características de tu requerimiento. Y entonces, otra vez, hiciste un análisis técnico y económico en mi requerimiento y no cuadra con lo que tienen las bases de la Dirección de Compras Públicas. Pero siempre me voy al requerimiento, a mi análisis técnico y económico de lo que yo quiero. ¿Sí? Y claro, hoy día no existen. Por lo tanto, no tendría que fundamentar nada. Pero si yo quiero ocupar mis propias bases de licitación, tendré que fundamentar que dichas bases de la Dirección de Compras Públicas no tienen relación con mi requerimiento, o hay algo que es muy parecido cuando hay un convenio marco y yo fundamento que, bueno, no existe ese bien o servicio dentro del convenio marco. ¿Sí? ¿Y de dónde obtengo la información? Y ahí contesto la pregunta de la colega. Bueno, hoy día hay una cosa media mixta, porque dice de quién obtengo la información, de organismos del Estado. Esa es mi primera opción. Y entonces sí tengo que mirar siempre a lo que están haciendo en materia tecnológica el Ministerio de Ciencia, Laboratorio de Gobierno, que son entes también asesores, la dirección de compra, tienen que obligatoriamente mirar al órgano que tienen al lado. Y bueno, y además dice una consulta pública por el sistema de información, y entiendo que ese debiese ser el RFI, o la consulta por el sistema de información. Porque eso es lo único que hoy día la modificación de la ley dice. Usted consulta a los órganos y después por el sistema de información. Dice que excepcionalmente, ahora, porque antiguamente yo igual podría hacer un análisis por print de internet de precios, señalar, mira, ¿sabes qué? Hace 2 años hice una fase de licitación igual y mis propias bases me van a servir de análisis técnico y económico. No, porque tal vez eso, la tecnología va cambiando de tal manera que la tecnología pudo haber sido cambiada, obsoleta, ya no me sirve, y entonces esas bases que hice hace 2, 3 años tampoco me van a servir para generar un análisis técnico de lo que yo requiero hoy.
Y bueno, y después excepcionalmente por correo electrónico, sitio web, catálogos electrónicos, etc. Y además excepcionalmente, tengo que dejar registro en mi sistema de información. Y cuando sea imprescindible, reuniones presenciales o virtuales con potenciales proveedores, pero también se debe cumplir con la ley del lobby y registrarlo en el sistema. Voy a apurarme más, disculpen a José. Bueno, ¿cuándo? Antes de definir mi mecanismo de compra y confeccionar las bases, ¿ya? Y bueno, ahí como obtengo esa información, procesos formales de consulta al mercado, que era la segunda opción. La primera era sí o sí mirar a los otros órganos de la administración. Y bueno, nosotros, la Contraloría había sacado un dictamen porque no existía más que las consultas al mercado o decía otro mecanismo. Y ese otro mecanismo nosotros habíamos señalado que debería materializarse a través de procesos reglados o reuniones formales y debía realizarse en un marco de transparencia e igualdad. Y hoy día, claro, con el artículo 35, sí cumplir con la transparencia y la igualdad, sí esos procesos reglados o reuniones deberían aplicarse a la ley del lobby. Y entonces igual se puede compatibilizar los dictámenes con lo que hoy día viene a modificar la ley de compra. Y lo que sí o sí debe estar, ese análisis técnico y económico debe constar por escrito y referirse a todos los aspectos que menciona dicho precepto. Y que acuérdense que hoy día considerar el ciclo de vida útil del bien adquirir, que es algo nuevo que se vino a modificar. Bueno, ¿por qué debo hacerlo? Bueno, porque el artículo 35 de la ley lo dice, porque ya vimos que muchas veces ese análisis nos va a servir a nosotros como abogados, porque cuando llevo procesos a la Contraloría a la toma de razón, el abogado los va a llamar a ustedes y les va a decir, ¿qué significa este análisis técnico y económico que no tiene relación con las bases técnicas que estoy revisando? ¿Esta tecnología que aparece aquí tiene relación con lo que ustedes están comprando? Entonces, ustedes como abogados de la administración deben verificar si se cumple con la legalidad. Y el análisis técnico y económico también tiene que tener una mirada jurídica, no solo técnica y económica, sino que también jurídica. Muchas veces, por ejemplo, no sé, que me estoy acordando de el ministerio, me acordé, la Policía de Investigaciones necesitaba unas bases de licitación, pero esto es materia de pasaje, por ejemplo. Y ustedes saben que las adjudicaciones no pueden ser múltiples, debe ser al mejor proveedor. Pero ellos hicieron un análisis técnico, económico y jurídico en que fundamentaron que ellos no podían comprar pasajes por convenio marco, sino que con este análisis técnico, económico y jurídico, ellos nos fundamentaron y con relación a base de datos que ellos nos informaron, que esos pasajes debían ser adjudicados de forma múltiple porque ellos deben mandar no sé, a estas personas que a trasladar, creo que ellos trasladan, o creo que fue Gendarmería, no me acuerdo, ellos trasladan a los imputados o a los condenados en avión en cualquier minuto. O los traslada, no es que yo tenga que ir por convenio marco y decirle, mire, sabes que era un pasaje, no, ellos tenían que tener una agencia especial en cualquier minuto, comprarlo a cualquier proveedor por una cosa de seguridad. Y claro, pero ahí, ¿qué vi yo o qué vio la Contraloría? El análisis técnico y económico de esa contratación. Y me estoy alargando mucho. Bueno, ¿por qué debo hacerlo? Y así no lo miren como si fuera un formalismo más, porque yo lo tengo que hacer porque el artículo 12 bis establece que deben delimitarse funciones. Alguien es el responsable de los requerimientos técnicos. Matías me dice, bueno, ¿quién es el responsable? ¿El que hace la parte técnica? ¿El abogado que revisa el proceso después? ¿Quién? ¿Quién es el responsable de crear como todo esta tremenda requerimiento de un servicio? Todos. Porque la ley dice, usted tiene que delimitar funciones. Si hay un técnico, si hay una persona que genera la parte técnica y que ese requerimiento técnico o software tiene que compatibilizar con lo que ya tengo, porque si no, esa va a ser un sistema perdido, voy a tener que gastar horas hombres en generar ese sistema, voy a tener que pagar, tal vez lo vaya a pagar, que es lo que en algún momento pasó, ¿no se acuerdan? En el MIMBU,
Claro que se compraban sistemas informáticos y al final esos sistemas informáticos, ¿quién va a verificar? ¿Quién controla que ese sistema informático quedó ingresado en el sistema que ya existe? Ustedes como abogados, ¿van a poder revisar eso? Es súper difícil, por eso es muy bueno, de nuevo, que vengan y seamos unos abogados completos, ya que no solamente sea la parte jurídica, sino que hablemos otros tecnicismos técnicos, inteligencia artificial, big data, son herramientas muy importantes para nosotros los abogados que trabajamos principalmente en el sector público. Y bueno, alguien debe hacer los requerimientos técnicos y tiene que ser responsable de aquellos. Y porque cuando yo tengo que establecer criterios mínimos, ¿qué es lo mínimo que necesito? Técnicamente ustedes también los van a revisar o van a dejar que el técnico solicite y requiera cualquier software, cualquier cosa, cualquier requerimiento. Y esos requisitos mínimos tienen que estar en las bases de licitación. Y además, porque así lo establecen las instrucciones de cumplimiento de probidad del dictamen 2453 del año 2018, y además porque cuando se adjudican los procesos de contratación, se adjudica la propuesta más ventajosa. Y el artículo 37, inciso segundo, dice que la evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico del reglamento y técnico de beneficios y costos presentes y futuros del bien. Entonces también como abogado debemos revisar eso. Y esto me va a servir a ustedes como abogados para definir si esos criterios que se establecieron como criterios de evaluación conversan o no conversan con la parte técnica. Si es tan importante una parte técnica, tal vez los SL hacen como lo más ejemplificador para esto, pero muchas veces no solamente tengo que sancionar cuando no se cumplen los SLA, tal vez hay algo más importante para el mismo servicio, no sé, que no se caiga mi data center, que tengo un solo data center, que fue lo que le pasó a la dirección de compra. Tal vez necesito otro data center. Entonces, los requerimientos técnicos son importantes y nosotros como jurídico tenemos que llenarnos de herramientas para revisar eso en esa materia tecnológica. Y las entidades licitantes consideran criterios económicos para evaluar las ofertas recibidas. Por eso es más que un checklist de cumplimiento de una formalidad. Y entonces, ¿a qué voy? Que el artículo 6 también de la ley, el día actual y vigente, establece que en todo caso la administración deberá propender a la eficacia, a la eficiencia y al ahorro. Y sobre todo en materias tecnológicas tenemos un apoyo importante para efectos del ahorro. Los procesos se simplifican más. Cuando yo genero datos y necesito, no sé, agilizar los procesos de contratación, perdón, debería dar más ejemplos tecnológicos, pero voy a venir a los diplomados de la Católica. Y además deben realizarse con eficacia, eficiencia, y el vocabulario de las licitaciones también tienen que ser, si bien los requerimientos técnicos tienen que establecerse de manera técnica, estos también tienen que implicar que el proveedor entienda y conozca mi requerimiento. Y si ustedes como jefes jurídicos no entienden el requerimiento, cuando la Contraloría habla con ustedes y les pregunta, bueno, ¿qué significa esto? Explícame. No, es que, ¿sabes qué? No puedo explicarte. Yo creo que esa no puede ser una respuesta de un abogado que revisa los procesos tecnológicos o de transformación digital. Ustedes debiesen tener la herramienta para poder responder o por lo menos revisar cuál es el requerimiento o entender el requerimiento. Muchas veces decimos, quiero, no sé, un sistema computacional, ya, listo, un sistema computacional, pero ¿ustedes entienden lo que están revisando? Lo dejo ahí. Y además, que contraviene el principio de la probidad, contravenir los deberes de eficiencia y eficacia. Por eso es más que un checklist. Y ahí, bueno, ¿cuál es la finalidad? Definir el requerimiento tiene muchas implicancias. Primero, defines el mecanismo de compra, además, defines los criterios de evaluaciones, las sanciones, las cláusulas contractuales. Por ejemplo, no sé, confidencialidad, seguridad de la información. Vienen en sus bases de licitación, en sus contratos. Transferencia tecnológica, ¿entienden lo que significa? Sus procesos o sus requerimientos tienen neutralidad tecnológica. Eso. Ahora, en los procesos, y ya voy terminando, para que José Luis... Las particularidades a veces de las TIC, y porque alguna vez me dijeron la ley de compra o los procesos de contratación, ¿es solamente la ley de compra y su reglamento? No.
no es solamente la ley de compra y su reglamento. Los procesos de contratación de las TIC, bueno, todas las leyes de presupuesto desde hace ya un tiempo han solicitado que sean aprobadas por un proceso de EVALTIC, y así lo dice también el artículo 12 de la ley de presupuesto, que todas las contrataciones relacionadas a las TIC necesitan pasar por un proceso de EVALTIC, que es una evaluación que realiza la IPRES. Y si no pasaron por esta evaluación, ¿por qué? Porque hoy día estamos con toda la transformación digital y son procesos muy importantes para todo el Estado. Y además revisan si ese presupuesto no se va a ir a la basura. Y por eso nosotros cuando presentamos un proyecto de TIC, tiene que ir ese proyecto regulado, establecido técnicamente a la DIPRES. Ellos dan un código y ese proyecto ya está autorizado. Y eso se hace todos los años. Y si no pasé por un proceso de EVALTIC, la dirección de compra previamente hace compras coordinadas relacionadas también a las tecnologías de la información, que también vienen autorizadas por la DIPRES previamente, y si ya no pasé por un proceso de EVALTIC, no estoy participando en una compra coordinada, sí obligatoriamente tengo que venir con una autorización de la DIPRES. Y por último, y lo más importante, ¿estoy facultado para contratar? El contrato debe ser necesario para el cumplimiento de las funciones públicas que la ley le encarga. Tiene que estar dentro de sus competencias. ¿Esta contratación tecnológica afecta algún derecho? ¿Se cumple con todas las normativas en la materia de tecnología? Y bueno, voy a adelantarme con la última pregunta. Entonces hay un dictamen en la Contraloría que señala que radica la responsabilidad de la revisión y del cumplimiento de las demás normas legales y reglamentarias vigentes a los restantes profesionales que intervengan en esos procesos. O sea, todos los que intervienen en los procesos de contratación son responsables de entender, de revisar la normativa, ya no solo la ley, el reglamento, que regula las compras de tecnología. Y bueno, por último, caso relevante, cortito. Este era un procedimiento, un servicio de salud preguntó, ¿pueden las ambulancias tener un procedimiento de identificación biométrica a través de una huella dactilar en las ambulancias? ¿Qué opinan ustedes? Profesor, datos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede una ambulancia tener una identificación biométrica a través de una huella dactilar en una ambulancia? Lleva totalmente datos personales, datos más sensibles, pero sería totalmente necesario. Es una muy buena respuesta, Matías, ¿o no? El profe aquí mira con cara de será. ¿Para qué? La primera pregunta, ¿para qué? O sea, ¿quién usa la huella? ¿Para qué? Ya, y ahí se me fue un alcance. Ellos decían para las personas que entran a la ambulancia de manera inconsciente. Me faltó ese dato. Y bueno, la Contraloría que señaló, dijo, bueno, la Constitución Política contempla el principio de servicialidad del Estado, como que se fue un poquito por las ramas, ¿eh? Servicialidad del Estado y garantiza el resguardo del derecho a la protección a la salud, ¿ya? Eso dijo. Pero también dijo que al Ministerio de Salud le corresponde, entre otras funciones, dictar normas generales en materias técnicas, administrativas, financieras, ejecutar actividades de prevención, promoción, fomento y protección y recuperación de la salud y rehabilitación de las personas. Y dentro de también sus facultades, también establecidos creo que en el artículo 4 del DFL1, dice tratar datos personales son sensibles con el fin de proteger la salud de la población o para la determinación y otorgamiento de beneficios de salud para los efectos previstos en este número. Podrán requerir de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas la información que fuere necesaria, todo ello conforme a la ley 19.680, 628, que es la ley de protección a la vida privada, y sobre secreto profesional. Y el artículo 12 de la 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación a acciones vinculadas a atención de salud, define la ficha clínica como el instrumento obligatorio en el que se registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la salud de las personas, que tiene por finalidad la integración de la información necesaria en el proceso asistencial. Cortito.
¿cierto? Y toda información clínica, como estudios y demás documentos donde se registre procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será dato sensible, ¿ya? Pero al final dice, bueno, es un dato sensible, pero el Estado, y salió también con el deber de servicialidad, tiene el deber de servicialidad que garantiza la salud a modo regular, continuo y permanente, y el sistema biométrico, a través de la huella dactilar, se ajusta a ese mandato constitucional de tutelar el derecho a la salud, y además dice que no se advierte inconveniente en que se implemente en las ambulancias del SAMU el sistema de identificación biométrica, siempre que los respectivos datos solo se utilicen para lo señalado en el artículo 10 de la ley 19.628 y sean conocidas únicamente por las personas mencionadas en el inciso segundo del artículo 3. ¿Ya? Como que igual se fue un poco por otro lado. Pero a lo que voy, y para que les quede claro, no solamente todo lo técnico, tal vez ustedes como servicio público no tengan la facultad para contratar algún sistema tecnológico, tal vez ustedes no requieran ese sistema para las funciones del servicio, y por eso tienen que también tener en cuenta si afecta a datos personales. Ahora todo lo de la inteligencia artificial está como en el aire, y hoy día viene también la modificación de la ley, viene a salir la ley de datos personales. Y esto lo voy a dejar para después, pero ahí va a quedar en la PPT dictámenes donde le dijeron, no, usted no tiene facultades para comprar esta tecnología informática. Y bueno, ¿y qué legislaciones son aplicables? Es tremendo. Ustedes dicen la ley de compra, listo. Pero no es la ley de compra y su reglamento. O sea, para materias tecnológicas hay un sinnúmero y creo que me estoy quedando afuera. La ley sobre documentos electrónicos, la que aprueba su reglamento, donde en este año la ley de documentos electrónicos, de firma digital y documentos electrónicos, aparece hace mucho tiempo, en el 1999. Yo decía, bueno, en esa época yo no tenía en internet, no sé ustedes. Sí, yo creo que yo no había nacido. No sé, la ley de protección de la vida privada, acceso a la información, revisan si los procesos tecnológicos que implica información, no sé, es compatible con el acceso a la información pública, no sé, al marco de ciberseguridad, delitos informáticos. Hay un decreto de presidencia del año 2004 que aprueba una norma técnica para los órganos de la administración sobre seguridad y confidencialidad. ¿Ustedes tienen cláusulas de seguridad de la información en sus bases o en sus contratos? Tienen que revisar la propiedad intelectual, la ley de general de comunicaciones, etcétera, y sobre todo la de transformación digital. Como herramientas con las que podemos contar, bueno, hay muchas directivas de la Dirección de Compras que como recomiendan ciertas cláusulas de seguridad de la información, la 32, la 33, la 38, y la Contraloría, así como herramienta y como los órganos de la administración tienen que mirar hacia otros órganos, la Contraloría tiene dos sistemas, el sistema de registro y control de flotas y el SISTRASDOC, que es un workflow de trabajo, SISTRASDOC GI, que los tiene a disposición de los demás órganos de la administración. Entonces, lo que ustedes pueden hacer como órganos de la administración, ir a mirar, ir a pedir, generar un convenio con los otros órganos de la administración para algunos sistemas que tienen. Caso de ejemplo, bueno, hay muchos. Aquí hay una base de licitación de proyecto de ciencia de datos de algoritmo de inteligencia artificial de la Dirección de Compras que se tomó razón en el año 2022 de ella para utilizar modelos de métrica de equidad estadística, habla de los principios de ética en materia de tecnología y otras medidas adicionales de protección de datos. Es muy completa. Podrían revisarla. Es la resolución 60 del año 2022. Y por último, lo que hace la Contraloría también es generar, tomamos razón de bases que cumplían con la legalidad en materia de tecnología, pero también generamos auditorías y revisamos si lo que ustedes compraron técnicamente se cumple en sus sistemas. No solo somos abogados, sino que somos también auditores y auditores especialistas en materia de tecnología. Hoy día se están hasta revisando algoritmos de algunos procesos que tienen algoritmos en sus sistemas. Además, no sé, otro ejemplo me acordé, las bases de licitación de Junaed, que no sé si muy buen ejemplo, pero los criterios de evaluación, ellos tienen unos algoritmos para evaluar, así también el Ministerio de Educación. Y cabe recordar que
una buena contratación se traduce en que el Estado atendemos mejor las necesidades de las personas de forma eficaz y eficiente, y para eso necesitamos la tecnología que hoy día está, y los servicios públicos contratan para cumplir sus funciones, y que la función pública siempre es la satisfacción de una necesidad pública. Por último, cortito, y me va a retar José Luis. Bueno, hoy día, ¿qué estamos haciendo sobre auditorías en materia? Y ahí me adelanté, de adquisiciones y tecnologías de información, TI. Bueno, estadísticamente del 2023 y 2024 hemos hecho auditorías en macroprocesos de adquisiciones, en macroprocesos TI, en desarrollos de indicadores de riesgo y en órdenes de compra con algún riesgo capturado desde los datos. 1.802.513. Eso. Y tenemos convenios con la dirección de compra, entre otras cosas que hemos hecho. Muchas gracias. Sí. Siempre es más interesante escuchar la Contraloría, por cierto. Muy buenas tardes, prácticamente noches. Siempre alegra poder compartir con ustedes, en su gran mayoría, me imagino, funcionarios públicos, asesores del mundo privado, en fin, y por cierto, nuestros amigos de la facultad. Agradezco a don Matías y a don Sebastián por la invitación cursada, y un agrado poder también compartir nuevamente con doña Andrea respecto de un tema tan relevante como lo es la tecnología y las compras públicas. Pareciera que esto es un poquito ciencia ficción en algún minuto, futurología, en fin, pero la tecnología, la verdad, las cosas que llegó. Aquí se han acuñado varios conceptos, que no los voy a reiterar, pero que de una u otra manera van complejizando todas estas figuras. La idea mía hoy, creo que ahí le agradezco a Andrea, me alivió bastante la parte de las bases de licitación, lo que me permite también concentrarme un poco en las figuras contractuales y verlo desde la perspectiva académica y desde la perspectiva del ejercicio profesional, especialmente tanto asesorando a órganos públicos como a privados que participan en estos procesos de contratación, de manera de intentar ser lo más complementario posible respecto de la perspectiva del control que también nos expuso Andrea. El título es bastante, yo diría, sugerente, amplio. Podríamos estar probablemente toda la noche hablando de bases de licitación, trato directo y nuevos mecanismos de compra. Para tranquilidad de todos ustedes, imagino que las presentaciones van a quedar disponibles, por lo tanto, la idea es tenerlo más bien como un apoyo. Yo siempre, cuando hablo de contratación pública, que es de lo que uno debiera hablar hoy día, más que de compras administrativas, porque la ley se amplió, traigo a colación una cifra que yo creo que es tremendamente decidora, que son los montos de transacciones que año tras año se llevan a cabo a través de este ecosistema virtuoso llamado mercado público, que son hoy por hoy 15.000, 16.000 millones de dólares al año, que es un porcentaje bastante importante del PIB de Chile. Y no cabe ninguna duda que es un espacio de oportunidades de negocio para privados, así como para los órganos de la administración, en tanto los privados son colaboradores de ellas para satisfacer esas necesidades públicas de manera eficiente, oportuna, de manera eficaz, como mencionaba doña Andrea. Y es un modelo de muy buena política pública. Uno habitualmente recuerda en nuestro país las malas políticas públicas. Recuerdo hace muchos años se hablaba de todos los dolores de cabeza que nos ha traído y nos sigue generando el Transantiago. Pero la verdad es que mercado público es una política pública que nosotros hemos exportado a otros países. Da gusto cuando uno tiene la oportunidad de viajar y le preguntan cómo es el sistema de contratación, y lo que más les llama la atención es cómo funciona mercado público. Estábamos inmaculados hasta el año pasado, en que tuvimos estos apagones electrónicos, y en que la verdad de las cosas es que el sector público le ha dado una tremenda lección al sector privado, porque lo que le ha costado al sector privado tener una plataforma de negocio
ha sido bastante mayor de lo que ha hecho Chile Compras desde el año 2003. O sea, es un sistema que ya lleva 20 años y que ha demostrado, yo diría, adecuados estándares de probidad, de transparencia, etcétera. O sea, son más de 20 años de funcionamiento lo que ha ocurrido acá. El año pasado, y antes de entrar derechamente al mundo de la tecnología, se produjo tal vez la transformación más importante de mercado público para adecuarse también a estas nuevas realidades que fue la ley 21.634, ¿ya? Que es una ley, además, hay un error, el 1 y no el 0. Es una ley que viene a modernizar el sistema de compras y es la mayor transformación que ha tenido la 19.886, no cabe ninguna duda. De hecho, muchos ya acuñan la expresión nueva ley de compras, ¿ya? Y en realidad, más que compras administrativas, son compras públicas, entre otras razones porque amplía notablemente el ámbito de aplicación de la ley, ¿ya? Incluso lo amplía a ámbitos en que ni siquiera la propia Contraloría puede llegar, como el ámbito del Congreso Nacional, el ámbito del el Poder Judicial, en que es una ley que ha ido avanzando sobre la base de la convicción más que de la imposición, lo que es bastante curioso en el mundo público. Este avance ha sido gradualmente a través de glosas en la ley de presupuesto, hasta que todos nos dimos cuenta que el sistema era más o menos virtuoso y por qué no establecerlo a través de la ley. Una ley que no ha tenido mayores resistencias, por lo menos hasta ahora. Es una ley que está recién partiendo, ya vamos a hablar brevemente de las etapas que tiene de incorporación, porque es una ley gradual, escalonada, ya, pero que se aplica al Congreso, al Poder Judicial, a órganos constitucionalmente autónomos con ciertos matices, las empresas del Estado. Yo creo que les disgustó bastante en un comienzo y eso generó que esta ley haya tenido, no muy conocido, una modificación en tiempo récord. Pasaron 10 días e ingresó a través de una ley miscelánea sobre reajuste del sector público, una modificación a la ley de compras, a esta ley, a la 19.886. ¿Para qué? Para dejar a salvo de alguna manera esta autonomía que tradicionalmente gozan las empresas y sociedades del Estado dentro de la administración. Pero más allá de esa anécdota, es una ley que también se aplica respecto de corporaciones y fundaciones bajo determinados umbrales, respecto a las fundaciones de la Presidencia de la República, etcétera, y que fortalece la probidad y la transparencia, que es una materia en la cual Contraloría General de la República hizo bastante hincapié. De hecho, su anterior Contralor, el Contralor Bermúdez, tuvo un rol bastante activo en la tramitación, particularmente en segundo trámite y en tercer trámite de esta modificación. Esta es una ley que ingresó bajo la administración del presidente Piñera, como seguramente ustedes saben, y dio la luz bajo la administración del presidente Boric, ¿ya? Pero la Contraloría ahí fue bastante clave en lo que respecta a este capítulo 7º, que ya está plenamente vigente y probablemente más de algún dolor de cabeza a muchos de ustedes está generando. Se robustece Chile Compra. No cabe ninguna duda que Chile Compra como entidad se le dota de cierta musculatura. Chile Compra y los amigos de Chile Compra siempre han tenido la contradicción respecto de si ellos son entidad administradora o en realidad son una especie de superintendencia, pueden fiscalizar. Es un equilibrio bastante complejo. Uno lo puede encontrar incluso en la historia fidedigna de la 19.886. Lo cierto es que pasan de una entidad administradora a una entidad que tiene dentadura, diría uno. ¿Y por qué tiene dentadura? Porque hoy día las directivas pasan a ser vinculantes, ¿ya? Pero ahí con un contrapeso, porque tienen que ir a toma de razón de la Contraloría. Yo creo que es un contrapeso que es bastante aceptado, porque lo contrario podríamos haber transformado a Chile Compra en una verdadera agencia reguladora al estilo americano en el mundo de las compras públicas. Se amplía la competencia del tribunal, y esto es bien importante a propósito de los contratos que estamos viendo hoy día, porque ya no solo conoce entre la aprobación de las bases y la adjudicación, sino respecto de todo el íter de ejecución del contrato. Y ahí cobra relevancia tópicos como terminación unilateral, multas, nulidad del contrato, etcétera, etcétera. Nuevos sistemas de contratación. Vamos a decir algunas palabras respecto a estos nuevos sistemas, qué es lo que es esta compra ágil 2.0, qué es la subasta inversa, qué pasa con
todos estos diálogos con el mercado, con estas compras para la innovación, que son palabras que ya nos debieran acercar a los tópicos que don Matías nos quiere ilustrar acá. ¿Qué más cercano a la tecnología que la innovación? No sé. Se establece también la reutilización y la economía circular, esta preferencia de revisar si es que hay bienes en otros servicios, en fin, antes de avanzar respecto del orden de prelación, del convenio marco, licitación pública, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, que es la vigencia. Esto es una vigencia diferida. Como ustedes saben, la ley es del 11 de diciembre del año 2023. Entra a regir en una primera etapa transcurridos 30 días desde la publicación del diario oficial. O sea, ya tenemos vigente el primer capítulo, el séptimo, que más le preocupaba a la Contraloría y más le preocupaba a los parlamentarios. Entendamos el contexto en que se aprobó esta ley. Problema con los convenios de transferencia, democracia viva, ciertas dudas respecto a la manera como gestionaba los recursos del sector público, etcétera. Eso ya empezó a regir el capítulo séptimo, en teoría. ¿Y por qué en teoría? Porque hay algunas disposiciones que requieren la publicación y la entrada en vigencia del reglamento, que ingresó a toma de razón de Contraloría hace más o menos unas 3 semanas, 3 semanas. ¿Ya? Y que seguramente debe estar en algún escritorio ahí con el debido respeto a la división jurídica de la Contraloría. Lo importante es que se revise bien. ¿Ya? Yo aquí leí, cuando usted no se pueda quedar dormido, léase el reglamento, porque de verdad le va a dar sueño, lo más probable. Es un reglamento tremendamente profuso, pormenorizado. Si ya el DFL, el decreto 251, el anterior de Hacienda, era extenso, este es más extenso todavía. Y hay partes que repite la ley. Yo no sé ese afán en nuestro país de la administración de reiterar la ley, pero si la ley lo dice, si el reglamento complementa, pero bueno. Luego de una segunda etapa que dice relación con la entrada en vigencia de diciembre de este año, un año con posterioridad a la publicación de la ley, que es el Tribunal de Contratación. Y el gran grueso de la ley entra en diciembre de este año. Y aquí hay bastantes dudas, sobre todo operativas. El tribunal pasa a tener dos salas, pasa a tener competencia respecto a toda la ejecución del contrato. Después podemos hablar si es que alguno tiene alguna duda respecto al tribunal. Y la tercera etapa y última son 18 meses post publicación de la ley. Estamos pensando en mediados del año 2025. Pensado particularmente para dos temas tremendamente importantes. El primero, los nuevos sistemas de contratación, precisamente. Y el segundo dice relación con la economía circular. O sea, como que los dos temas tremendamente complejos a mi juicio entran al final, lo que está bien. Y seguramente, y Dios mediante, ya que estamos en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con reglamento vigente. ¿Ya? Ahora, eso depende obviamente de la Contraloría y del Ejecutivo. Hemos tenido casos que han estado en toma de razón para alivio de la Contraloría un año. El reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Ya, aquí hay algunos temas de registros que van a estar sujetos evidentemente a esa toma de razón. Y en tanto pase la toma de razón, recuerden ustedes que la Contraloría puede formular alcances, puede representar también, y ahí volvemos al Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda o a Chile Compra, en fin. Algunas palabras respecto a las bases y los contratos de tecnología. Contratos de tecnología. Los contratos de tecnología, en realidad, yo podría tener la tentación de decirles que son contratos extremadamente difíciles, complejos, extensos, en que los abogados podemos elevar las tarifas, en fin, pero no, en realidad los contratos de tecnología son contratos que se rigen habitualmente por el derecho civil, se rigen por el derecho comercial o el derecho común en general, y con una particularidad acá, que están las normas de derecho público propias de la contratación. Recordemos que en realidad la ley de compras públicas es más bien una ley de proceso de selección de cocontratantes, porque la propia ley se subordina a el derecho común en lo que respecta a la ejecución, en cuanto resulte conciliable. Y eso permite que los abogados podamos seguir existiendo, porque si la cuestión fuera tan simple, la verdad que no tendría mucho sentido aplicar e interpretar la norma.
Las bases de licitación. Yo creo que Andrea hizo un trabajo y un desarrollo bastante extenso respecto de cómo se elevan los estándares a los equipos que elaboran en la etapa precontractual estas bases. La verdad que la ley anterior establecía ciertas condiciones del punto de vista de que fueran objetivas al momento de que en definitiva se fuera a elegir al cocontratante de la administración, pero hoy día y sobre todo en materia tecnológica se van incorporando más añadidos. No cabe ninguna duda que las bases administrativas en los contratos tecnológicos son más complejas. De hecho, uno como abogado muchas veces no entiende la terminología de las bases. Para mí un contrato tecnológico es bastante similar a un contrato de infraestructura, a una obra pública, porque son montos gigantescos, son contratos de larga duración, de tracto sucesivo, son contratos en que el rol de los ingenieros suele ser bastante activo y uno como abogado trata de frenarlos, pero ellos incorporan. ¿Se han dado cuenta? Total, después si queda un problema, habitualmente no llaman al ingeniero. ¿A quién llaman? Llaman al abogado. Con el debido respeto, por cierto, de quienes no sean abogados o sean ingenieros acá. Y las bases económicas. La naturaleza de estos contratos, yo los denomino mixtos en su gran mayoría. ¿Y por qué? Porque se participan habitualmente características propias del suministro y de la prestación de servicios. Tienen parte de suministro y parte de prestación de servicios. Y ahí la verdad que la ley de compras da una solución bastante sencilla. Hay que atender a qué prima. Si prima el suministro o prima la prestación de servicios. Son contratos que habitualmente se van cumpliendo a lo largo del tiempo, de tracto sucesivo. Contratos tecnológicos, a mí se me viene a la memoria acá inmediatamente cédulas de identidad y pasaporte, registro civil. Un ejemplo que aquí nos da insumo para hablar mucho tiempo, porque hay un registro civil o pasaporte 1 y está pasaporte 2. ¿Ya? Y son contratos que en el primer caso estábamos hablando de una cuantía de 600 millones de dólares, el segundo idealmente eran de alrededor de 200, 240 millones de dólares. Son contratos bastante grandes. Y son contratos además, estos contratos tecnológicos, que establecen en que existe una cierta tendencia a avanzar hacia el trato directo. ¿Por qué? Porque se suele la entidad licitante situarse en la hipótesis del proveedor único. Y hay no pocas oportunidades en que se le exige al oferente que consiga un certificado proveedor único. Y muchas veces a uno como abogado le consultan respecto de este certificado de proveedor único, que es una especie de declaración jurada. Uno le tiene que explicar al privado que en realidad lo que está suscribiendo tiene que estar seguro y con el apoyo técnico respectivo de que la solución que está proponiendo sea única. Y encontrar soluciones únicas a nivel global es muy difícil. Entonces ahí ya cuando los ingenieros usted los aprieta un poco y empiezan a dudar. No, es que parece que en Abu Dhabi puede haber otra. Es que entonces no es único. Y estas compras suelen ocurrir en contextos globalizados e internacionales. Este es un mercado además en que hay bastantes players y hay una cierta, yo diría, sodomía circundante. ¿Qué significa esto? Que unos van con uno, otros van con otro, iba con uno y después va con el otro, no sé si lo han visto. Entonces uno se empieza a preguntar, y vamos a poder desarrollarlo más adelante, ¿no hay acaso aquí también riesgos de colusión? Yo creo que sí. Y es un tema que hay que ponerle bastante atención. Los players son bastante pocos. Y muchas veces uno está conversando con un proveedor de una determinada solución y el otro, y ese mismo está conversando con otro y está decidiendo con cuál le puede ir mejor. O sea, es una situación bastante compleja desde ese punto de vista. Todo parte, tienen componentes internacionales acá. Suele pasar y son licitaciones bien complejas desde ese punto de vista. Y además son contratos que tienen cláusulas en materia de protección de datos, que bien lo enunció Andrea y de alguna manera, yo creo que medio inconscientemente lo adelantó también Matías, temas de confidencialidad, temas de quién es el dueño de la solución que se genera después. Son unos tremendos dolores de cabeza. Los niveles de servicio admisibles,
cuál es el porcentaje de falla que se le va a tolerar al proveedor, en definitiva, sin proceder a acusarle una multa. El tema de la neutralidad tecnológica, que también se habló acá, hay varias directivas de Chile Compra en esa línea. Y se van generando algunos problemas bien complejos en materia de multas a propósito de estos contratos de larga duración. Hoy día, esas multas son conocidas por un tribunal civil, lo que es un warning para el privado, porque no se atreve a ir a un juicio ante un tribunal civil. Y a lo más evalúa la posibilidad de ir a golpearle la puerta a los amigos de la Contraloría que habitualmente lo tratan un poco mejor o no tiene la forma de juicio. Pero el problema que tiene la Contraloría es que tiene una causal impeditiva del 6, inciso 3 de su ley orgánica, que es la materia litigiosa. Por lo tanto, si hay un hecho controvertido, se requiere prueba, la Contraloría se va a abstener. Felizmente hoy día se suele abstener en etapas iniciales, pero hace algún tiempo atrás la Contraloría dejaba pasar el tiempo, llegábamos a 6 meses o a 9 meses y ahí se abstenía al final, una vez que escuchaba. Es un tema también complejo. Y aquí entran algunas figuras como la imprevisión en los contratos tecnológicos o el hecho del príncipe, circunstancias externas a las partes que, producto de la duración del contrato, pueden devenir en una mayor onerosidad para el proveedor de la solución tecnológica. Y ahí empezamos con todos los quebraderos de cabeza propios del mundo de los contratos de larga duración, como los contratos de construcción y concesión de obra pública. Y si no, vean la sentencia del Tribunal Arbitral del Aeropuerto. ¿Ya? Si no, vean el problema del Movistar Arena, cuando producto del COVID se vio imposibilitado de funcionar y el reclamo posterior del concesionario. Por lo tanto, son las temáticas propias de estos contratos de larga duración. Los términos unilaterales, la modificación de contrato, ahí la ley felizmente establece un umbral y copia el mismo umbral de la obra pública, el 30%. Si aquí son muy pocas las cosas que en el derecho se están por inventar. Uno toma modelos, toma soluciones, vamos a ver que los sistemas de contratación vienen de las directivas de la Unión Europea, que aquí tampoco somos tan creativos y de repente la adaptamos a la chilensis, y eso significa que le vamos agregando algunas cosas y a veces no cuadran completamente con estas realidades. Y aquí entramos con algunas características como innovadoras por parte de la nueva ley, mayores restricciones a la comunicación. Y esto podría favorecer que en materia de contratos tecnológicos se opten por modelos para la innovación, que precisamente son excepciones a estas reglas generales de imposibilidad de comunicarse con quienes están llevando a cabo la licitación. ¿Ya? ¿Y por qué estas restricciones? Yo estoy acá y se me viene a la memoria un seminario que hicimos hace 10 años atrás, en que estaba sentado ahí el Contralor General de la República, en ese entonces el Contralor Ramiro Mendoza, y estaba el Fiscal Nacional Económico de ese entonces, Felipe Irarrázaga. Y el Contralor abogaba naturalmente por la transparencia. Si usted, doña Andrea, siempre tiene que abogar por la transparencia. Pero el Fiscal Económico decía, pero es que no me gusta tanta transparencia. Porque cuando hay demasiada transparencia tengo el riesgo de la colusión. Las famosas reuniones informativas, que parecían la panacea, la igualdad entre los oferentes, el problema es que los querubines terminaban la reunión y se juntaban en el café de la esquina. Entonces ahí el riesgo es la colusión. ¿Hay transparencia? Sí, pero con algunos riesgos. Son ecosistemas, como yo decía, bien complejos, desde el punto de vista de la libre competencia, del punto de vista de la ley de delito económico. Ojo con esa ley, porque establece presidio efectivo para ejecutivos de las compañías. Todo esto se vincula también con el compliance, etcétera, y establece algunas disposiciones en materia de función pública. Nos acordamos solamente de los delitos económicos y los delitos ambientales, pero también tiene normas para el sector público. Y la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también en ese catálogo generoso que mostró Andrea también lo vimos. Restricciones a la UTP. Ojo con esto en materia tecnológica. Ustedes me imagino que todos saben lo que son las UTP. No me digan unidad técnica pedagógica, por favor, porque a veces en la universidad los alumnos se acuerdan de su época escolar. No. Las uniones temporales de proveedores. La unión temporal de proveedor es una figura que de una u otra manera facilita la posibilidad de que dos o más
oferentes o interesados puedan reunir sus esfuerzos para hacer una propuesta más competitiva. Y además les simplifica bastante la vida en lo que respecta a la regulación de las relaciones entre ellos, porque la propia ley suple ese silencio, lo establece, la solidaridad, etcétera, la responsabilidad. Estas UTP, que fueron creadas por ahí por el 2020, post pandemia, a nivel reglamentario, y precisamente para promover, junto con las figuras de la compra ágil, un poco antes la UTP, estas uniones temporales de proveedores, de una u otra manera el legislador identificó que estaban siendo un tanto desnaturalizadas. ¿Por qué? Porque estaban pensadas en la pyme, pero resulta que aparecieron grandes consorcios. Esto es muy común en licitaciones de tecnología, que usted puede tener en un lado a la IBM, en otro lado a Microsoft, en otro lado a Apple, y usted dice, ¿son pymes? Pareciera que no, pero usan la figura de la UTP, ¿ya? Ahora, a partir de esta ley, y a partir del 12 de diciembre, todas estas UTP solamente van a poder ser empleadas por empresas de pequeño y mediano tamaño. La gran empresa queda excluida de la UTP. Y uno se pregunta, ¿y la universidad puede usar la UTP? Pareciera que no. Si la ley no lo dice. Y las fundaciones, pareciera que tampoco, si la ley lo restringe. Entonces, yo no sé el problema que se va a armar acá con las transferencias. Yo ya lo anuncio. Y ya quedan un par de meses para que entre a regir esta ley. Se restringe la UTP, que es una figura muy utilizada en contratos de tecnología. Comisión de evaluaciones expertas. Ese es otro elemento común a este tipo de contratos. Que se permite, pero esto ya venía desde antes, la posibilidad de contratar profesionales expertos para que participen en ciertas licitaciones de mayor complejidad. Ahora se le imponen más obligaciones de declaraciones juradas, de inhabilidades, etc. Y la mayor competencia del Tribunal de Contratación Pública, la infracción al capítulo 7, probidad y transparencia, declaraciones, inhabilidades, que aquí sí que es el festival de la inhabilidad. O sea, si usted quiere encontrar inhabilidades, váyase al capítulo 7, porque toma las normas de la ley de procedimientos, toma la ley del lobby, toma la ley de base y le agrega además cualquier otra circunstancia que le reste imparcialidad de la ley de base. O sea, en el fondo, todo puede eventualmente generar una inhabilidad. El problema de la infracción a la inhabilidad es la nulidad del contrato. Entonces, complejo. Porque además, si tiene un ecosistema, un segundo, por favor, voy a dejar al final las preguntas. Si tiene un ecosistema con una multiplicidad de players, pero acotados, que se encuentran en ciertas licitaciones, la posibilidad de que hayan ciertas inhabilidades existe y que no las levante. Entonces, el riesgo es que nos encontremos a futuro con contratos en ejecución y con acciones de nulidad. Y ojo que la nulidad del contrato tiene un plazo de prescripción de 2 años. Usted puede estar ejecutando el contrato y se encuentra con una inhabilidad, con una causal de nulidad. Y ojo que conoce el Tribunal de Contratación, no conoce el juez civil, que es otra incógnita, digamos. Modalidades de contratación, ya le voy a dar la palabra. Las modalidades de contratación, Andrea me alivió, lo explicó muy bien. Hay que revisar si es que hay otro organismo que tenga esos bienes, convenio marco, y luego las modalidades tradicionales, la licitación pública, que es la regla general del concurso, la licitación privada por invitación y el trato directo por las causales, ¿ya? Y aquí entramos, y en la parte final, con las nuevas modalidades de contratación pública, que en su gran mayoría apuntan a favorecer la pyme, a la pequeña y mediana empresa, mayor eficiencia y celeridad, ahorro de costos por parte de la administración en su quehacer, y que no me cabe ninguna duda que van a ser empleadas en su gran mayoría en estos contratos tecnológicos. Ahora, aquí también tenemos un signo de pregunta. ¿Y por qué? Porque parte importante de la regulación de estas nuevas modalidades está entregada al reglamento. Reglamento que formalmente no se ha publicado, está en toma de razón, y este reglamento es un reglamento extenso, por lo tanto puede tardar un tiempo en ser finalmente visado y que se publique en el diario oficial, tiene plazos, en fin, de vacancia, en fin. La compra ágil es una figura que ya existía
en nuestro sistema. Y la única diferencia es que se incrementan los umbrales. Pueden adquirir bienes o servicios por un monto igual o inferior a 100 unidades tributarias mensuales. Ese es el umbral. Mientras que el umbral que existía con anterioridad era 30 UTM. O sea, se elevó el umbral. ¿Ya? Surge el año 2020, producto del COVID, surge con motivo de la pandemia y aliviana o desformaliza el mecanismo de contratación. No se requieren actos administrativos, es muy ágil. Eso implica riesgo también, ¿eh? Porque yo aquí estaría un poquito inquieto con este umbral de las 30 a las 100. 100 UTM son 6 millones de pesos más o menos. No deja de ser, ¿eh? Y en regiones más bien pequeñas podría ser que los servicios empiecen a avanzar y está el riesgo de la fragmentación de las compras. Hay una regla expresa con prohibición de fragmentar, porque el legislador ya se dio cuenta que la maldad humana no tiene límite y se podía incurrir en eso. Ya no es solo para las pymes, ojo con eso. Esto se amplía. Aquí van a entrar, podrían eventualmente entrar grandes empresas también. Compra por cotización. El procedimiento de contratación es el que por la naturaleza del tipo del bien o servicio requerido para satisfacer una determinada necesidad pública se requiere abrir un espacio de negociación con los proveedores. Aquí se abre un espacio de negociación. Es una excepción a la regla general de la muralla china, en el fondo. Aquí hay un espacio a la negociación. Será procedente cuando se trate de contratos que correspondan a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo remanente no supere las 1000 UTM. Aquí hay un límite, estos 60 millones de pesos. O sea, en realidad el proveedor del Estado, el co-contratante, incumplió, se le puso término, queda muy poco y el resto que queda celebremos esta compra por cotización. Ya, o bien cuando se trata de convenio de prestación de servicios por celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional. Pienso en una asesoría jurídica para la defensa del Estado de Chile eventualmente en algún litigio o en algún proyecto, en fin, aunque generalmente se la sacan por fuera de la ley de compras muchas veces. Los convenios marco existían. Andrea ya expuso en qué consistían los convenios marco. Lo realiza la dirección de compra, evaluará la oportunidad y conveniencia de llevar a cabo dichos procesos. Incorporaron eso porque estaban en cuestionamiento los convenios marcos. Llegamos a un total de 50 convenios marcos. La evaluación que hizo Chile Compra no era positiva respecto de muchos convenios marcos y de hecho incluso en el informe económico que elaboró la Fiscalía Nacional Económica hace un par de años atrás había un cuestionamiento a cómo se conseguían condiciones más ventajosas fuera de convenio marco, ¿ya? La regla general, monto sobre 100 UTM, excepcionalmente se podrá cuando se considere participación de empresa de menor tamaño. Aquí encontramos cómo la MIPYME, tiene estas excepciones. Y también se somete a convenio marco los municipios, que están liberados. Ya, de a poco vamos intentando controlar al municipio. El municipio es como un pescado escurridizo dentro de la administración y el control. Todavía no hemos logrado someter su acto a toma de razón, salvo un caso muy excepcional en materia de planos reguladores, pero la regla general es que siempre se esconden, siempre. Contratos para la innovación, que son estas figuras que debieran servir de solución a la problemática que plantea la tecnología. Tiene por objeto la adquisición de bienes o la contratación de servicios para la satisfacción de necesidades respecto a las cuales no existen productos o servicios adecuados o disponibles en el mercado. Aquí no hay claridad respecto al bien o servicio. Fíjense la dificultad. Para este procedimiento, en la convocatoria, la entidad licitante deberá describir los requisitos que deben cumplir los proveedores y la necesidad que se requiera solucionar o el problema a resolver, ¿ya? Junto a las distintas fases que tendrá el procedimiento de contratación. Podrá incluir la contratación de servicios de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Esto es importante. El desarrollo de estos prototipos. Queremos hacer un robot que permita mejorar la atención primaria de salud. Un robot que cuando usted llegue le tome la presión, que cuando usted llegue le vea su oxigenación. ¿Ya? La entidad licitante va a costear los costos del prototipo. Esto es bien innovador dentro de la administración, ¿ya? Aun cuando no sean los adjudicatarios finales del procedimiento de contratación, ¿ya?
Ojo con esto, porque figuras como estas ya existían en nuestro sistema. A mí se me viene a la memoria las IP en materia de obras públicas, las iniciativas privadas, cuando el privado hacía un estudio de factibilidad y proponía una idea y él lo asumía y después le recompensaba, ¿ya? Diálogos competitivos. Es un procedimiento competitivo muy similar de contratación que opera cuando para satisfacer una necesidad pública compleja es imprescindible realizar un diálogo o debate estructurado que permita conocer con suficiente precisión las especificaciones técnicas del bien o servicio. Estos procedimientos se desarrollan en fases que permitan la reducción del número de proveedores o soluciones por examinar, además de delimitar de forma progresiva las condiciones específicas del bien o servicio. No se conoce la solución para satisfacer una determinada necesidad pública. No hay determinación del bien o servicio. Eso es lo interesante. Y aquí se ve en realidad la colaboración público-privada. El servicio no conoce la solución a su problema, plantea el problema, pero son los privados los que vienen con las propuestas. Son como los diálogos con el mercado, ¿ya? Esto sí que es novedoso, la subasta inversa electrónica. Esto existe en otros países ya y se desarrolla en varias etapas, que es como una licitación por etapa, en base a los requerimientos, en la primera etapa efectuados por órgano comprador y las propuestas presentadas por los oferentes, aquellos que califiquen para participar de la ronda subsecuente. Y luego es inversa porque gana el que ofrece el precio más bajo, por eso es subasta inversa, ¿ya? Y los que pasan a la segunda etapa deberán presentar en cada ronda sus ofertas sobre aspectos tales como el precio, los tiempos de despacho u otras características objetivas del bien o servicio. Y nuevamente nos encontramos con la frase que es reiterativa: el reglamento indicará las circunstancias bajo las cuales puede emplearse este procedimiento. O sea, tenemos que ver el reglamento. La buena noticia es que todos estos sistemas, y con esto estamos terminando, impactan a los contratos tecnológicos. Se busca promover la incorporación de nuevas herramientas para que el Estado satisfaga de mejor manera las necesidades públicas. Todo esto va linkeado, Andrea lo comentó, con la transformación digital del Estado, que viene de la modificación a la ley de procedimiento del año 2019, ya de noviembre del 2019. Ha sido lento. Se ha pasado la pelota de Sexpress a Hacienda. Hay una estrategia digital, en fin, pero todo esto tiene que estar conversando, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que estas transformaciones que se basan también en las mejores prácticas de directiva europea, eso es lo que nosotros miramos acá en compras públicas, van en la línea correcta. Fortalece estos sistemas de contratación, incorporando nuevos orientados a la innovación, a la pyme, la eficiencia y el mejor uso de los recursos públicos. Son 4 elementos súper importantes. Esto apunta a la innovación, a promover la contratación con la pyme, la eficiencia y el mejor uso de los recursos públicos. Hay algunos principios que no se entienden. Por ejemplo, yo lo anoté porque nunca había escuchado hablar de este principio. Desconcentración de la adjudicación. ¿Qué es eso? ¿Es una figura de que yo no puedo entregarle todo a un solo proveedor? ¿O es una figura que yo tengo que privilegiar que cada órgano desconcentrado o en cada región se realicen las compras? Da la impresión que más bien lo primero, pero son algunos principios que llaman la atención en la norma. Revisión al reglamento, una actual revisión ante la Contraloría. Yo tengo una buena impresión de la modificación de la ley. Creo que es una muy buena iniciativa. Hay que ver cómo salen los reglamentos. Yo ahí confiamos en la Contraloría, confiamos en Andrea, que va a hacer una revisión profusa y detenida de los reglamentos, que se demoren lo que tengan que demorarse. Y en ese momento vamos a ver cómo opera y funciona este sistema. Muchas gracias. Sí. Preguntas. Parece que había espacio para preguntas para Andrea o para mí. Yo creo que pueden haber un par de minutitos de preguntas. Don Matías, ¿usted es el dueño de esto? Siéntese usted al medio del director del programa. ¿Hay alguna pregunta? Señor. Ah, pero tiene que anotarla.
Ya, No, mira, y quería saber un poco tu opinión, ya. a pesar de que dijiste que el reglamento había que leerlo, me imagino que lo habrán mirado, Sí, Con- lo he leído. con respecto al tema de las uniones temporales, Ah, le llamó la atención el tema. pero por supuesto, porque el Estado va a comprar más caro, Sí, porque van a haber otras figuras donde se van a asociar las empresas, Mm. y eso tiene un costo mucho más alto. sí. A mí me preocupa esa norma. Ese Ya. es el primer punto. Y el segundo que también lo hablaste, que Mm. respecto a la compra ágil, Sí. porque la compra ágil es una, no sé si te faltó en tu ponencia, que es regional, salvo que la hayan cambiado. Sí, pero ahora se abrió más la compra ágil. Ya no va a ser Sí. regional. O No, sea, es que- se empleaba regionalmente No, en no, la no, mayoría no. de los casos. no, la norma hoy día dice Mm. que es para las, no habla de pyme, empresas de menor tamaño. Y ahí también hay una derivada que para tener claridad respecto al tema, porque la empresa de menor tamaño, Impuestos Internos te clasifica como pyme, después tú dijiste recién mi pyme, y por eso me viene a la cabeza porque la ley habla de empresas de menor tamaño. Sí, Entonces va a está ver regulado. cómo las va a tipificar Chile Compra, porque las tiene de otra forma, Mm. Impuestos Internos las tiene de otra manera. Sí, yo respecto a ese punto, no sé si el reglamento dice algo. Seguramente sí. El reglamento las define. La define, Y perfecto. creo que se va a lo que establece el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, ok, va a ser 75.000 UF. Claro. Ya. Por lo tanto, el tema de las uniones temporales que me preocupa en tecnología, porque parecía ser de que la ley no va en línea, pensando en... Coincido. Exacto. El tema de la compra ágil tampoco va a ayudar, Mm. y además, si es regional, Mm. y ahí ya un tema un poquito más filosófico, porque al final del día el Estado va a comprar más caro, de 30 UTM se va a ir a 100 UTM, solamente proveedores locales como primera prioridad. Así es. Y Sí. si no hay competencia, recién la abre Ahí a un se abre. tercero. ¿Se fijan? Sí. Entonces, esos dos tópicos me gustaría saber. Y el trato directo. ¿Cómo viene dentro de esta mirada general Sí. que está dando? A ver, lo que reglamento? plantea, Gracias. a mí me preocupa especialmente la modificación de los umbrales de estas compras ágiles es un desafío para el control también, porque aquí hay una brecha entre la elevación a las 100 UTM, que vamos a ver qué pasa ahí. Va a haber más trabajo para la Contraloría, seguramente. Además, son desformalizados, el acto administrativo no lo va a encontrar, la fundamentación no la va a encontrar. Entonces, va a ser complejo. El tema de la UTP me preocupa porque, si bien es una figura que está prevista en la ley de compras, su utilización se extiende a otros ámbitos. Ejemplo, todas las transferencias del sector salud a prestadores, los CESFAM, por ejemplo, la tesis que prima es que se aplica la ley de compras públicas, la 19.886, para esas transferencias, y participan como UTP. Y tal vez esas fundaciones, esos movimientos filantrópicos que quieren colaborar ya no lo van a poder hacer como UTP, porque se anclan en la ley de compras. Por otro lado, tú dijiste algo sumamente importante, que al final, como además lo dijo Andrea, lo que debiera buscar una ley de compras es que el Estado pueda adquirir bienes y servicios de manera más eficiente y a un menor costo. Cuando tú empiezas a establecer estas cortapisas, estas restricciones, en fin, que limitan la libre concurrencia al final, generalmente eso te lo llevan a precio. Y si tú a eso le agregas cómo gradualmente se han ido incrementando las inhabilidades para contratar con el Estado, y además le vamos añadiendo las famosas cláusulas verdes, las cláusulas de que usted tiene que tener a un descendiente de etnia, a usted tiene que tener una persona con una discapacidad. Estoy citando ejemplos, la verdad de las cosas es que da la impresión que el Estado quiere hacer política pública con la compra pública. Yo soy bastante enemigo de eso. A mí me gusta el Ministerio de Desarrollo Social haciendo política pública u otros ministerios, pero creo que la compra pública, por el hecho de estar en Hacienda, debiera aspirar más bien a la eficiencia, porque si yo me ahorro un peso, ese peso lo puedo focalizar de mejor manera después.
¿ya? Pero yo creo que tú tienes razón en eso, que es un tema ya más de principios de la ley. Lamentablemente la ley se nutrió de esto y esto puede implicar mayor carestía de ciertos bienes. No sé si Andrea quiere complementar, de seguro probablemente. Sí, no sé si se escucha. Claro, esta ley tiene como principio apoyar a las pymes. Entonces, revisar como nuevamente está en la compra ágil, estoy pensando en la compra ágil. La idea de la compra ágil nació para apoyar a las pymes. Si después, claro, cuando ustedes revisan como quiénes han comprado más, cuánto han comprado, esto se desnaturalizó. Total. Y de hecho, ustedes revisan cuántas compras ágiles han hecho los servicios públicos y no sé, nos metemos a cruce de datos como de, no sé, las Fuerzas Armadas, ya no es compra ágil. Esos son unos tratos directos como encubiertos Disfrazado. en disfrazado. Ahora, la compra ágil también tiene otra particularidad que se supone que es un e-commerce, que no pudo ser e-commerce, nació como para ser e-commerce. La ley hoy día también lo está tratando como e-commerce, pero tampoco ha podido nacer porque esa compra ágil debería hacerse por el sistema de información y hoy día es un trato directo más, que la única particularidad que tiene es como el umbral. Pero sin perjuicio de que de dónde van a sacar los antecedentes y todo eso, la Contraloría emitió un dictamen en que los antecedentes de la compra ágil, cuando vayan a hacer auditorías, tienen que estar. O sea, usted solicitó las cotizaciones, demuéstreme que solicitó las cotizaciones, demuéstreme que, bueno, porque él está comprando dentro del umbral de los 30 UTM, porque le está comprando al mayor, al que me ofertó, no sé, 28 UTM y no al que me ofertó 25. Si lo que prima es el monto, tiene que haber algo más. Usted hizo un análisis. Y además, y lo importante y relacionado a la fragmentación, es que, claro, los órganos de la administración tienen que hacer un diseño previo con un plan anual de compra. Y hoy día el plan anual de compra es tan importante como la planificación o el requerimiento, porque en mi plan anual de compra yo voy a establecer, yo voy a ya definir qué contratos van a hacer por compra ágil, cuáles son por licitación, porque ya hice un análisis de mi posible presupuesto y si yo me escapo, por ejemplo, voy viendo que estoy haciendo otros contratos que no estaban en mi plan anual de compra y yo voy a tener que informarlo. Y informarlo a través del sistema de información. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero tengo que informarlo y fundamentarlo porque me estoy apartando de ese plan de compra. Sí. Y entonces ahí, claro, ahí voy a tener claro de que usted no está haciendo una compra ágil, sino que está fragmentando las contrataciones. ¿Cómo está mirando la Contraloría la compra ágil con la fragmentación de la que se denomina hoy día L1, la licitación pública de la L1? ¿Qué va a primar cuando yo quiera tomar la decisión de comprar? ¿O hago una licitación de L1 o me voy por la compra ágil? Lo que pasa es que las L1 no, es algo como creado, inventado, no sé, por la dirección de compra, que también sirve para asesorar a los órganos de la administración, haciéndoles más fácil como su proceso de contratación. Claro, una L1 no es que yo obligatoriamente tenga que hacer una L1 o una compra ágil haciendo una distinción, porque la L1 es una licitación pública. La compra ágil hoy día es un trato directo más. Sí. Y la Contraloría lo que ve para definir qué está haciendo, fragmentando o no, siempre va a tomar el plan anual de compra. Eso es lo que mira la Contraloría hoy día, un plan anual de compra. Y si esa contratación no estaba planificada y saltan que, claro, hice 1000 compras ágiles o hice 1000 L1, bueno, la L1 tampoco implicaría fragmentación, hacer muchas L1. Tal vez implicaría evadir, no sé, la autorización de alguna autoridad determinada, tal vez, o la toma de razón. El Consejo Municipal, por ejemplo. O el Consejo Municipal, que ahí tiene un montón también. Claro. Pero si quieres la pregunta la puedo ya es asesoría jurídica particular. Pero no quiero la pregunta. Quiero ver la opinión de ellos. Lo que ocurre es que en la práctica hay un par de empresas que han estado trabajando. Hoy día ha sido como Vox Populi y Chile Compra levantó una resolución a una empresa que generaba unos robots para ofertar dentro de las compras ágiles. Que era bien simple. La compra ágil viene con un presupuesto y tú programabas al robotito, le decía oferta bajo el 10% o el 5%. Y eso hacía de que se aplicaba la orden de compra y el proveedor
que estaba metido dentro de este robotito aceptaba o rechazaba. Había una cantidad impresionante de órdenes de compras que se rechazaban. Entonces, la pregunta mía es, nuevamente, vamos en el tema tecnológico, estamos con la norma, pero pareciera ser de que estamos un poquito atrasados de nuevo, porque está avanzando, la tecnología avanza Más rápido, sí. Entonces, ¿cuál es creo que una resolución que no dice como nada, digamos. Pero ¿cuál es la mirada de la Contraloría? Porque esto ya está ocurriendo. No sé si lo estaba entendiendo. Me acabo de entrar. No, la verdad es que con esta entiendo que por eso de aceptar o rechazar, y lo entiendo como los incumplimientos, ¿o no? O yo rechazo, de verdad que es la primera vez que lo escucho, quizás no he visto las noticias, no sé. Ya. Donde hay una empresa que se llama Pool Trade, yo creo que los que trabajamos en unidades de compra directamente, siempre ofertaba. Y claro, al momento de enviarle la orden, La rechazaba o no había comunicación de ningún tipo, claro, ni formal ni por teléfono, y no había posibilidad de adquirir el bien y tenía que pedir la cancelación de la orden de compra mediante el portal de información. Y entiendo que la solución de Chile Compra fue banear, en términos más tecnológicos, a este proveedor no pudo ofertar más. Sin embargo, siguen apareciendo muchos de estos bots, entonces es un problema hoy día. Sin embargo, yo creo que al menos en los servicios donde yo he trabajado el tiempo pasado, mirar finalmente la cotización, si la cotización hay adjuntos, permiten tener la discrecionalidad al momento de poder aceptar o no una orden de compra. Claro, el problema es que no tiene garantía de seriedad, eso te inhibiría de alguna manera con la garantía. Claro, ahora, sí, perdón, hay unos personajes súper famosos que hacen ofertas temerarias por $1 con tal de aparecer en los diarios, en fin. Sí, yo lo he visto, son tremendos. Y que aparecen, ponen su nombre, Jorge Super. Y resulta que Jorge Super, claro, también aparecen, sí. O publican promociones. Y claro, nosotros hemos entendido que esa no es una oferta. Como en la Contraloría creo que hay un dictamen que dice eso, no es una oferta. Me están diciendo una pregunta más, si no nos van a sacar con fuerza Santiago pública. Ortiz. Don Santiago, ¿cómo está? Muy bien. Nos toca operar con el sistema una forma que vemos muy común en la que se hace algún tipo de trampa en el sistema cuando los equipos hacen discriminación por marca estableciendo en las condiciones técnicas de exigencia de una marca determinada, o por ejemplo lo que hacen es evaluar con porcentajes altísimos, por ejemplo, productos originales versus otros, de manera tal que el porcentaje es tan alto que ni aunque otro competidor quiera puede competirle. Entonces, al final, con eso, en el fondo, y eso ha generado que en este sistema, de acuerdo al estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica, en más de un 50% de las licitaciones participan 2 o menos oferentes. Entonces, ¿cómo y con qué herramientas con la nueva ley se va a empezar a evitar eso y se va a abrir la participación, sobre todo en materia tecnológica, a marcas de insumos alternativos, otros que puedan presentar otras soluciones? Porque en materia tecnológica es muy común que las marcas van generando sistemas que una de las cosas que tienen es que justamente promueven que usen productos de ellos mismos. Entonces, eso es muy peligroso porque va capturando a la administración a usar insumos de una marca y comprarles siempre a ellos. Entonces, ¿cómo la Contraloría se va a generar sistemas que generen mayor competencia en el sistema y evitar las discriminaciones por marca? El reglamento, la propuesta que está, por lo menos hasta ahora, avanza y prohíbe establecer marcas y permite la presentación de insumos equivalentes, pero ¿cómo se va a avanzar en eso para evitar esta discriminación que es como Vox Populi en el sistema y que perjudica al final el nombre del sistema? La gente no quiere entrar al sistema porque sabe que, claro, que como de afuera se ve todo bien, pero te exigen un requisito que solamente uno tiene. Si quiere responder la Contraloría primero. Pues adelante. Yo el punto de vista más privado después. Claro, tal vez, o como lo hemos resuelto muchas veces, es que no hemos visto que esas bases de licitación están dirigidas, entonces atentan contra el principio de libre concurrencia. Y ahí, claro, tal vez la Contraloría ha ingresado a observar dichos procesos.
Yo creo que hay que elevar el principio de neutralidad tecnológica, que ya está tomado en la ley de compras. De hecho, cuando habla del sistema de información, está en la ley de la firma electrónica Transformación y digital. transformación también. Sí, digital. está. Entonces, creo que debería elevarse, o sea, ese es mi parecer, y que atentara contra ese principio también, porque es parte de lo que se viene ahora. Pero como ha ingresado hoy día la Contraloría, es como estas bases están dirigidas. Y ahí creo que ha hecho la Sí. observación a través de eso. Sí, yo creo que lo que describe Santiago en realidad es más viejo que el hilo negro en Chile. Es una de las mayores maldades. En el fondo viene como con nombre y apellido. Pero es muy cierto, tú antiguamente estas prácticas eran mucho más evidentes. Hoy día son más sofisticadas porque anteriormente tú lo imponías como condición, barrera de entrada para presentar la oferta. Hoy día muchas veces lo incorporan como criterio de evaluación. El problema es que el criterio de evaluación es muy determinante en contratos donde hay mucha tensión competitiva. Una mínima diferencia marca tu real chance de adjudicártelo o no. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí uno podría atacarlo por la vía de la afectación, como decía Andrea, del principio de la libre concurrencia, y también una alternativa que al menos hoy día están explorando bastante los privados, que es cambiarse de sede en el fondo, ir al Tribunal de Libre Competencia, donde las multas son bastante altas y es un tribunal ávido de casos como este. Y además un tribunal que es bastante más, diría yo, proclive a suspender procesos que el Tribunal de Contratación Pública. El Tribunal de Contratación es muy tímido. De hecho, la estadística dice que suspende menos de un 4, entre un 3 y un 4%. Yo creo que esto debería aumentar. Pero una vía podría ser intentar un buen caso en el Tribunal de Libre Competencia. Antes de dar el cierre final, simplemente adelantarle algo que va a ser público. El profesor Lara está sacando un libro que se hace público, no sé cuándo. Yo creo que en unas 2 o 3 semanas más por ver. Ahí vamos a de tener compras oportunidad. públicas, así que va a estar actualizado. De la nueva ley, sin el reglamento. Eso queda para la segunda edición. Sin el reglamento. Claro, fragmentamos. Con la ley y el reglamento actual. Con la nueva ley y el reglamento actual. Eso, muchas gracias. Un aplauso fuera Gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente evento. Insisto, lo que decíamos al comienzo, el diplomado de compras públicas, el profesor Lara, el magíster y nosotros el diplomado en caso de inteligencia artificial, que esta semana empieza 20% de descuento gracias al trabajo fuerte de Sebastián en materia de burocracia universitaria. Sí, y dicen que si se inscriben a la salida es un 21%. Muchísimas gracias.